favorables. Y la idea es que con esto hagamos un conjunto, por lo menos una idea de cómo Ujú, comenzar a plasmar esto. Eh, que ya, bueno, desde el primer video que hicimos, hemos arrancado de lo que por lo menos creíamos que era lo principal para poder arrancar. Estamos continuando y ahora se va a hacer una especie de compendio eh, incluyendo todos los otros temas que hemos visto. Obviamente que no se le va a dedicar eh, a explayarlo tanto como en cada video, pero sí vamos a tener que tocar y mencionar algunos temas. Por ende, si alguna de las cosas que mencionamos no se llega a comprender, habría que, o sea, tienen que revisar los videos anteriores. Y si en alguna de las cosas no han sido mencionadas o así todo queda en duda, siempre está la posibilidad a que nos hagan consultas y eso nos viene claro, fantástico porque puntualmente podemos saber en qué tenemos que reforzar y en dónde tenemos que hacer un foco, una mirada mucho más intensa para poder ser más claros, porque siempre parte de uno que intenta exponer un tema, clarificarlo, y está también en la habilidad no del que recibe en ese caso, sino del el que da el tema, poder explicarlo lo mejor posible. Es siempre la intención. A veces podemos llegar a lograrlo y otras veces tenemos que reforzarlo. Eso va a pasar siempre. Pero claro, claro, claro. bueno, en esto que es cómo generar realidad propia, cómo generar la realidad que quiero, moldearla. Tenemos que iniciar Exacto. por saber que hay algo que vamos a tocar en todo el tema, es que la línea de tiempo pasado, presente y futuro la vamos a mencionar, la vamos a tocar. Seguramente posterior, en algún momento haremos un video exclusivamente de líneas temporales porque es muy importante profundizarlo, pero para lo Sí, que vamos a tocar hoy nos va a servir tal cual lo vamos a plantear. Bueno, mencionaba esto de la línea de tiempo. También hay un tema principal, es aprender a valorizar, aprender a valorar las cosas. No sabemos valorar las cosas. ujú, Tenemos un tema importantísimo que inicia con darle valor. ¿Qué quiere decir darle valor? Con esto quiero decir es decirle al universo qué es lo que nosotros queremos, que para nosotros tiene valor. Hacer posible que el universo nos devuelva eso es fundamental poder ser claros en cómo nosotros nos expresamos a decirle al universo, ¿sí? Porque si ujú, nosotros no somos claros en qué tiene valor para nosotros, el universo nos va a devolver cualquier otra cosa, ¿sí? claro. Y lo peor de todo, que a veces lo que sucede mayormente es que le damos valor a algo que no queremos. Entonces nos termina volviendo lo que en realidad no habíamos querido. ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. Y como, por ejemplo, ahí, en eso que acabas de decir, me parece muy importante porque muchas veces pensamos que lo que queremos es una cosa, pero le estamos dando valor a otra, a otro, a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una persona que se la pasa quejándose, dice, no, es que sí, yo quiero tener un buen trabajo y quiero ganar mejor dinero y bla, bla, bla. Pero en realidad lo que está haciendo en su día a día es estarse quejando. No, es que tengo problemas con mi jefe, y es que tengo problemas con mis parientes, y es que tengo problemas con mi pareja, y es que todo está mal, y mira lo que pasa con el gobierno, y mira lo que pasa con la economía, y todo está mal. Entonces le estás dando realmente el valor a todo lo que es un caos y no le estás dando el valor a lo que tú supuestamente piensas que es lo que quieres. Claro, ¿No? Que claro. dices, yo quiero este mejor trabajo, yo quiero ganar más dinero, pero tu energía está enfocada en darle importancia a las cosas que son caos en tu vida.
a las cosas que no quieres en tu vida, pero ahí es donde le estás poniendo el valor de tu atención, el valor de tu enfoque, el valor de tu palabra, de tus sensaciones, y dices, güey, pues ¿cómo vas a obtener algo fregón si solamente te estás fijando en estas cosas que son podredumbre? Totalmente, Y, totalmente. Y le está dando el sentimiento, ni más ni menos ajá, que el sentimiento, que hay ciertas cosas cruciales, si bien uno no tiene que quedar atrapado en la palabra, pero hay ciertas cosas que tenemos que entender. El sentir, el sentimiento, eh, viene de la etimología griega del oír, de la escucha. Entonces, la primera etimología que se le había dado, los griegos enseñaban de esa manera, el sentimiento era para el oír. Después, ese sentimiento se le extendió a todo lo que serían los sentidos, ¿sí? El olfato, el mirar, el oído, pero nació fundamentalmente, quedémonos con esto, que es con el oído. ¿Qué quiere decir? Que el sentimiento que nosotros hoy por hoy creemos, porque socialmente lo tenemos arraigado como que es efímero, es de mi sentir dónde está, no lo puedo tocar, es, sí, es, sí, es de lo que yo tengo dentro. En realidad no, el sentimiento, literalmente por etimología de la palabra, viene del oído, entonces, ¿tu sentimiento de qué viene? De todo lo que oíste, de sí, todo lo que uno fue juntando desde que nació, inclusive desde antes que nació, todo lo que fue escuchando. Y eso se va transformando en el sentimiento de la persona, que cree, claro. que cree que viene a priori de todo eso. O sea, mis sentimientos vienen conmigo. O sea, vienen porque están conmigo, yo soy así. Esa es porque tengo mis Ajá, sentimientos, yo soy así. sí, sí, sí. Y no, y eso así como es un sentir aprendido eh, por lo que uno escuchó, eso se puede moldear, se aprende a Claro. sentir como uno quiere. Y esto parece extraño, sé que va a parecer extraño en primer momento porque decir se aprende a sentir, cualquiera te va a atacar rotundamente, va a decir, o sea, está loco, no entiende nada de lo que está diciendo. Pero si uno no es no es tan egocéntrico de decir yo Sí. soy así y se permite ir a revisar libros sagrados, los escritos de los griegos. A ver, estamos hablando de gente que inventó la política, o sea, inventó Ujú, lo que hoy conocemos como política, inventó lo que hoy conocemos como línea temporal, pasado, presente y futuro, lo inventaron los griegos. Entonces, ujú, vamos a ser eh, vamos a pecar tan de ignorantes como para decir, exacto. esto no es así, o sea, hay una formulación enorme que yo les puedo invitar a leer y a nutrirse de esto, por donde nosotros podemos agarrarnos con cierta rigurosidad, en que estamos en un terreno totalmente firme, en una plataforma sólida, donde si no partimos de una plataforma sólida, en realidad vamos a partir de algo inventado, como puede ser la religión, que intentó inventar algo que no fue así, y cuando esto por Dios, no tienen que creerme en lo que digo, sino solamente tienen que profundizar un poco más. Eh, Claro. la religión se forma en algo así, en algo totalmente superfluo, donde no tiene una base sustentable. Lo que era Ujú, sustentable fue justamente lo que la religión sacó, le quitó a lo claro. que era real, a lo que sucedió real, Ujú, para formar sí, algo propio. Pero no me quiero extender hoy por la religión, era un ejemplo a raíz de lo que sí, de lo que veníamos hablando. vale. Entonces, siguiendo este camino, nosotros tenemos que mencionar la palabra realidad. Y tenemos que definir qué es esa palabra realidad, porque todo parte de esta realidad que queremos crear. Y la realidad Ujú, viene de tres etimologías. Lo que nosotros hoy vamos a ver fundamentalmente nos remite a dos etimologías, que es una la revis y otra es el res. Esas son las dos etimologías
fundamentales que a nosotros nos van a servir para desarrollar este tema y que se pueda llegar a una comprensión real de cómo esta interacción, cómo este juego entre la revis y entre el res empiezan a conjuncionar para poder llegar a crear lo que uno realmente quiere, que es moldear y llegar a un resultado que uno haya decidido y no que se lo haya Ajá. decidido un Las alguien. circunstancias. Ajá, sí. Claro, exacto, un alguien, la circunstancia. Ajá. Lo- Y las Me sirve, circunstancias. claro, me sirve Sí, sí. perfectamente para entender esto y para poder explicarlo. Por lo menos mencionarlo. ¿Qué es esa circunstancia que vos llamás, Vané? Eh, Eh, es, es como cuando, o sea, no eres consciente, todo el tiempo estamos creando realidad propia, ¿no? La desventaja es que cuando no eres consciente de que estás creando todo el tiempo y lo estás haciendo, como decíamos en los videos pasados, a partir de un no saber desde dónde estoy creando. Y no bueno, sabes, estás exacto. como en ese caos, no tienes ni idea que estás creando tu realidad, no tienes ni idea que estás atrayendo circunstancias o relaciones, situaciones que no te son favorables, porque no sabes desde dónde estás operando, no sabes cuáles son las emociones, que es energía en movimiento, que te están llevando a enganchar con gente pues, que te miente o que te traiciona o lo que sea, porque no sabes desde dónde estás partiendo y vas dando tumbos y tú piensas que pues la vida está haciendo un azar, ¿no? Y Te van a no desviar. tienes... Exacto, Ujú, te van a desviar. Por eso la rigurosidad de que estoy tratando de iniciar con el entendimiento de dónde viene la raíz de la palabra, para poder generar justamente una base sólida donde podamos llegar a entender desde dónde se crea la realidad propia. Pero hay algo que mencionás que es fundamental. Y quiero distinguir, en un momento lo generalizamos, pero en esto sí quiero distinguir la dale. diferencia entre que siempre creamos realidad propia, con esto que vamos a entrar en tema con la palabra realidad, en ahora entender la etimología, las dos etimologías principales que son la revis y el res, para Ujú, comenzar a desmenuzar y entender que no siempre esa realidad es propia. ¿Por qué? ajá, Porque cuando la realidad no es propia, o sea, no llegamos a la realidad que nosotros queremos, que nosotros nos ya, proponemos, ya. está actuando un alguien. Ese alguien Ya te entendí, es el sí, yo, ya, ese alguien es el ego. sí, Y tu ajá, ego es el que te va a tratar de desviar. O sea, si vos el ajá, desde dónde lo arrancás es desde tu ego, no vas a sí, llegar nunca a tu realidad propia, ajá, porque el ego ya te está marcando un camino, te va a marcar un desde dónde, un a dónde, te va a marcar ajá, un por dónde, y lo que menos vas a hacer es generar lo que vos quieras como realidad. Entonces, ajá, partiendo de acá, vamos a iniciar lo que es este recorrido con esta separación entre la revis y el res. Es un ujú, compendio de todo lo que tienes que entender para entender qué es la realidad. O sea, ujú, con esto quiero decir, la realidad es un compendio de el revis y el res, ¿sí? ujú, Esto es fundamental. Este compendio es un mapa, ¿sí? Es un mapa que nos dice qué es la realidad, lo que el revis hace con el res es justamente lo que tu mente hace con la sustancia. ¿Por qué? Porque ok, justamente revis es la etimología de mente y res es la etimología de sustancia. ok, Eso, en su conjunción, es lo que forma la palabra realidad, ¿sí? Entonces, eh,
el revis viene del sánscrito, que significa esto, mente. Después se termina desglosando en otra etimología que viene de realidad también, que puede ser la palabra de revestir. Pero en esta no nos Mm, vamos a centrar hoy, porque a nosotros lo que nos va a ayudar a entender todo este tema es el revis como mente y el mm, res como sustancia, ¿sí? Eso es fundamental entenderlo. La ujú, realidad tiene un puente que es generar entre la mente y la sustancia algo. ¿Qué es ese algo? Es la realidad. ujú. Es justamente generar ese puente a la realidad que nosotros queremos moldear, la sustancia con la mente. ¿Sí me explico? Ok. Se Sí, entiende bien sí, por sí, ahora? sí, sí, Entonces, sí, si queda alguna duda, si queda algo, vos me lo vas mencionando, ¿vale? Si va quedando dale, claro, yo sí, sigo. sí. Eh, Ujú, Esto que estamos mencionando como mente y sustancia es ujú, fundamental para llegar a formar y moldear una realidad propia. Entonces, de ahí ujú. vamos a partir con tres preguntas fundamentales que vamos a intentar desarrollar, que en un inicio es: ¿qué es la mente? ¿Qué es la sustancia? ¿Y qué es ese puente del que estamos mencionando? Perfecto. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. En el medio, ¿sí? Quiero Ajá. destacar esto puntual. Fíjate que la palabra realidad tiene dos letras muy importantes a destacar, que es el id. Realidad. Ajá. Realidad. ¿Se entiende lo que digo, no? Ese id, Claro. ese Y, id es el yo. ok. Realidad. Ajá. O sea que el yo, el ego, está metido dentro de la palabra realidad. Ok, ok. Idea, idea, la Ajá. palabra idea. Es infinidad de los ejemplos que podemos dar donde siempre el yo se interpone Ujú, y se interrumpe, no se ujú. interrumpe en nuestra idea, nuestra realidad o lo que nosotros queremos gestionar. ¿Por qué? Claro, No entendemos esto, si no identificamos esto, nuestra realidad va a estar dirigida por el yo. claro. ¿Sí? Sí, es que, claro, claro, porque el ego, o sea, nos tiene como bajo muchos sesgos, ¿no? De, pues, paradigmas que tienes, de traumas que vas cargando, etcétera. Entonces, pues, no es en realidad que tú estés operando desde tu grandeza, sino que el ego te tiene aquí atrapado y entonces ese güey te va dirigiendo, pero no es a partir de todo lo que tú puedes llegar a crear como divinidad, pues creadora que eres, ¿no? Sino que estás como apalancándote o dejándote apalancar solamente por una pequeña fracción de todo lo que puedes llegar a ser. No, Sí, estás aprisionado en ese ego, ¿no? sí. Ok, ok, Fíjate que mismo vale. ahora voy a hacer una analogía con esto que digo. Fíjate que la calidad, ¿sí? La calidad Ajá, de lo que la realidad trate ajá, de interponer para que no hagas la realidad lo que ajá, solo podrás más allá del id. O sea, el id claro, es lo que te impide ir más allá del yo. O sea, es lo claro, que nos impide ir más allá del ego. Y para generar la realidad que uno quiere, no la puede hacer si no va más allá del ego. O sea, claro, claro, la calidad del obstáculo para lo que quieras emprender, te va a decir el poder de lo que quieras emprender. ¿Se entiende eso? ajá. O sea, Sí, la calidad ujú, del obstáculo que se nos presente es totalmente proporcional a la calidad de lo que nos proponemos emprender. Eso siempre es así, ajá, ok. Sí, ¿sí? sí, sí. Ujú, sí, 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 sí. Es con lo que, claro, o sea, como que debes de expandir con lo que te estás identificando para entonces, o sea, decir, necesito ir por más, ¿no? Ir expandiendo con lo que me estoy identificando, ajá.
exacto, para que entonces no se quede en este límite. Ajá, exacto. dale, dale. ¿No? Ok. Eso que decís, expandiendo, viene perfecto porque nosotros lo que vamos a generar eh, al ir más allá del yo, o sea, al ir más allá del id que estamos mencionando, es aprender a valorizar. Entonces, para valorizar, tenemos que armar circuitos nuevos. O sea, Ujú, no sabemos valorizar, que es con lo que iniciábamos. Para aprender a valorizar, tenemos que armar circuitos nuevos. Y exacto. estos circuitos nuevos no se pueden crear si no se va más allá del id, más allá del yo. Tenemos que Ajá, trascender al yo para poder generar estos circuitos nuevos, que nos van a enseñar ajá, a poder aprender a valorizar, a mencionar, a dirigirnos bien hacia lo que queremos crear y poder disfrutar de esa creación llamada realidad. Si claro. no caemos en darle valor a lo que nos dicen los paradigmas imperantes que vienen Ujú, agarrados del yo, ujú, ahí vamos a poder generar un inicio para poder desarrollar esta valorización y estos circuitos nuevos que nos van a llevar a poder generar esta realidad y modelarla así tal cual como querramos nosotros. Esto lo puedo claro. resumir, es como para poder transformar lo que el autor de la novela, o sea, lo que nosotros que tenemos que hacer es crearnos ser autor de la novela y no ser el personaje de la novela, ¿sí? Exacto. El autor de la novela somos nosotros y el Ujú, personaje de la novela es el yo, el id. ok. Este personaje sigue lo escrito, sigue lo que el director le escribió y dirige para lo que tiene que hacer en la película, en la novela o en lo que sea. Hay Sí, que sí, sí. cambiar de género, es Ajá, fundamental. Cambiar de género. Esto lo decían los griegos, o sea, no es que lo invento yo. Los griegos decían, hay que cambiar de género. ok. ¿Sí? Esto es lo que en psicoanálisis se llama abracción. La abracción es lo que era el teatro en lo que se refiere a los griegos, Ujú, donde te ibas a encontrar con lo que es tu divinidad. En el teatro, la gente iba a sí. encontrar lo que es la divinidad propia. Esto lo generaban las buenas obras griegas, las tragedias, donde vos tenías miedo, terror, se producía una sensación de cosas de miedo, de angustia, de risa, ¿sí? Incluso Ujú, de tragicomedia. claro. Fíjate que se desarrollaba el sistema y todos terminaban riendo. Entonces, Sí. imagínate, voy a poner un ejemplo concreto, actual. Imagínate si cada uno de nosotros podría terminar así, lo que hoy se puede reflejar en vez de una obra griega, una crisis financiera, o una pérdida de trabajo, o lo que sea. Uno puede Ujú, generar eso, transformarse transformarse de personaje al autor de la obra y poder así seguir en camino a generar su propia realidad, la realidad claro. que uno realmente quiere. Y esto, partamos de esta base que la realidad es un mapa que contiene escalas de viaje, por poner un ejemplo. Ujú, Es, claro. es literal, no sé si soy claro con esto. La realidad es un mapa y este mapa Ujú, contiene escalas de viajes, donde claro. hay tres puntos fundamentales: el Ajá. punto de partida, el punto de llegada y el lugar por donde voy. Fíjate que lo que estamos mencionando es el desde dónde, el a dónde y el por dónde ir, que es Ajá. el puente que une o separa esos dos lugares, el desde dónde y el a dónde. ¿Te acordás de lo que Claro. mencionamos en videos anteriores? O sea, Fíjate estamos los videos, mencionando y ajá. haciendo una unión bastante reducida,
y bastante concreta, con ejemplos, para mostrar cómo esto se puede llevar a la vida cotidiana, cómo se va de los griegos a una película o algo que nos pasa concretamente, como una pérdida en el trabajo o una crisis financiera, y podemos tomarlo como que eso es una tragedia, pero si después lo podemos Exacto. traspolar y Ajá. podemos terminar riéndonos de eso, nuestro psiquismo no se queda Sí, sí, enganchado en esa parte. Entonces, sí. ahí podemos empezar a tener herramientas partiendo de una trascendencia del id, de un traspasar el id, no quedarnos en Sí, la sí, sí. realidad y terminar con la dad, o sea, poder no quedarnos en el id de la realidad y trascender ese yo que nos va a llevar a todo este desarrollo que estamos mencionando. ¿Se sigue bien hasta el Claro. momento? Sí, 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 porque o sea, es algo muy importante también eso que lo mencionas con este ejemplo de desde dónde estoy partiendo, hasta dónde quiero llegar y ese trayecto. Ese trayecto, ¿cómo quieres que sea? Y como bien lo dices, en tragedia, o irlo resignificando a partir de quitarte esa identificación con tu ego y decir, bueno, si estoy teniendo en este trayecto del punto A al punto B, estoy teniendo una actitud pésima, me está yendo todo mal, estoy caminando como un amargado, estoy caminando en depresión y todo eso, ese por dónde voy a caminar, cuando tú ya tomas las riendas y dices, no quiero que sea a partir del ego, sino a partir de mi grandeza como autor, como creador, pues puedes ver las cosas mucho más profundas y las disfrutas más, porque si eres solamente ese personaje que has sido hasta este momento, tienes un límite. Si te ves como autor de la obra, de la novela, de tu obra de arte que es tu vida, tienes personajes alternos, tienes paisajes, tienes descripciones, o sea, tienes muchísimos más elementos en los cuales puedes decir, voy a apreciar este trayecto del punto A al punto B de una manera mucho más enriquecida, no a partir solo de la mirada de este personaje que es con el que me he estado identificando todo este tiempo. Entonces, ahí es cuando está esa riqueza, ¿no? No decir, güey, no eres el personaje, no eres ese único ente dentro de toda la obra de arte que es tu vida. O sea, tú eres el que está escribiendo esa obra de arte. Tú dices cómo son los trayectos que va a ser ese personaje, pero no solo ese personaje, sino todos los demás elementos que componen esa historia, ¿no? Exacto, Sí, muy exacto. bien, mi Seba. Sí, ok, ok. Vale. A ver, esto no es cuestión de pelearse con el yo, ¿sí? Con el ego Ajá. no hay que pelearse. El ego va a estar siempre. La clave está en hacer que el ego se nos una, trabaje para nosotros, que no nos haga de enemigo, que se Claro. une a lo que queremos para poder llevarnos a trascender ese ego. Para eso el ego es muy arcaico. Entonces, lo que tenemos que hacer es con ciertas herramientas, llevarlo a que entienda que él tiene el poder, que él tiene el dominio. ¿Para qué? Para poder hacer nosotros nuestra propia realidad. Y esto tiene pequeñas herramientas simples, por ejemplo, con lo que acabamos de decir de estas tres escalas, del punto de partida, el punto de llegada y el lugar por donde ir. Fíjate que lo podemos definir como lo que nos sirve, la herramienta, para cambiar el revís que hablábamos de la realidad. ¿El revís qué era? ¿Te acordás qué era el revís? Es Ay, no. Ajá, la sí. mente. La mente, sí, sí, ¿Sí? sí. El Ok. revís es la mente y la res es la sustancia. Entonces, si partimos de cambiar el revís, Ajá. podemos hacer esta herramienta de tres dedos, que son los tres dedos, punto de partida, punto de llegada y por dónde ir, que es el puente. Trayecto. Ajá. Si nosotros, y acá quiero aclarar algo, este puente, ¿qué hace un puente? Une Une o separa. O sea, o separa. Sí. puedes unir o separar.
¿Qué claro, va a decir si uno separa? Justamente esto. Si trascendemos de el id, grandes, si trascendemos el yo para unir, o el yo es el que va a actuar, el que va a definir y nos va a separar. Esto es fundamental. claro. Entonces, O sea, cambia. cruzo por el, si uso el puente, cruzo y llego, o me quedo aquí y sigo en lejanía para lo que Exacto, quiero. entonces, pero para eso es fundamental entender la herramienta del revís. ¿Por qué? Ujú. Porque es necesario para trascender el id, para trascender el yo, es necesario cambiar el revís, cambiar la Ujú. mente. La mente. Entonces, estos tres dedos que estamos mencionando, que son el punto de partida, la llegada y el por dónde ir, es hacia donde yo me voy a dirigir. Entonces, esos tres son los que yo voy a necesitar señalar hacia adentro para cambiar Ajá, ahí lo que quiero afuera. O sea, ajá. siempre hacemos al revés. Son Sí, los puntos que señalamos afuera para cambiar afuera. Y no, eso es un error. Lo que tenemos que hacer es justamente el revés, la mente, cambiar adentro para cambiar ujú, afuera. Esa claro. es la información que tenemos que tener como clave. Cl- La información es clave. Fíjate que hasta la palabra lo dice, información. ¿Qué da la información? ¿Qué quiere decir información? Es dar forma, Ajá. ¿sí? O sea, la Sí, información es dar forma. Entonces, ¿a qué le vamos a dar forma? A nuestra realidad. ¿Para claro. qué? Para darle la forma que nosotros queremos y tener la realidad que Sí, queremos. claro, claro. Sí, es como enseñarle a tu mente que con esas nuevas neuroasociaciones de las que mencionabas, que puedes empezar a tener una nueva perspectiva ante la vida que te diga, sí, güey, pasa el puente. O sea, no es necesario que te quedes aquí, ¿no? Porque pues es un puente, pásalo, pero estás con esa identificación pasada, con esos paradigmas pasados que ya no te están sirviendo porque te están dejando del otro lado del puente, separado de tu punto B, no estás cruzándolo y dices, eso lo tengo que hacer nuevos cableados en la cabeza para que mi mente me lleve a dar esos pasos a partir de mi mente, a partir de que digo, ok, sí, voy a hacerlo, de esa decisión que vas a tomar con esas herramientas que vas a generar desde convencer, por decirlo de alguna forma, a tu mente de que está bien que avances. Exacto, exacto. Dale. Y, bueno, como te había comentado, iba a ser extenso, pero quiero explicar algo más y Dale, dale. seguramente cerremos ahí, pero esto es fundamental Sí. para poder en otro episodio poder seguir desarrollándolo, pero esto era necesario que quede claro. Y justo con esto que decís, es fundamental entender, aprender a pensar es la clave, y justo lo Ujú, mencionaba. Pensar para indicarle a tu mente qué quieres que resuelva o a dónde quiere dirigirse es clave. ujú. La clave es saber que no se puede aprender a pensar pensando. ¿Se entiende esto? Sí, Esto es sí, sí, clave sí, pero entenderlo. No sí. podemos aprender a pensar pensando, lo tenemos que aprender desde otra óptica. Ajá. ¿Sí? ¿Desde qué otra Sí. óptica lo podemos entender esto? En principio, observar. ¿Observar qué? Observar cuando decimos, Ujú, observar si concuerda o no con lo que pensamos, ujú, ¿sí? Atender a lo que se dice y así poder corregir lo que se piensa. Esto es ujú, fundamental para estar en una base sólida, estar claro. en un sustento donde me permita generar una realidad propia. Sin esto es inviable.